buenas tardes. Una vez más estamos aquí en el espacio de Sodepaz, que empezamos a hacerlo en directo otra vez hace 15 días y esta vez vamos a tocar un tema que es el de actualidad relativamente, con el tema de los recortes y de la falta de fondos públicos que se está produciendo en los últimos meses, que es el tema de la cooperación al desarrollo y lo queríamos plantear de la cooperación al desarrollo en tiempos de crisis. Los datos que sabemos más recientes es el anuncio, por ejemplo, de la Agencia Española de Cooperación de una disminución de 900 millones de euros en la cooperación al desarrollo para el año 2012. Por otra parte, muchos ayuntamientos o muchas comunidades autónomas que invertían dinero en la cooperación al desarrollo han dejado de hacerlo. En los casos como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid desde hace 2 años o la Comunidad de Castilla-La Mancha de este año, que no ha resuelto la convocatoria que tenía abierta, o la Comunidad de Cantabria o la de Baleares. Es decir, son una serie de ejemplos de gobiernos regionales que gastaban dinero e invertían dinero en cooperación al desarrollo y con la justificación de que hay menos ingresos o que estamos en momentos de crisis, han dejado de hacerlo. Y igualmente pasa en muchos ayuntamientos que tenían unos gastos importantes para cooperación al desarrollo dentro de lo que era una reivindicación ciudadana, como era el tema del 0,7, una reivindicación ciudadana que, por lo que sabemos, en algunas encuestas que se han hecho en ayuntamientos de aquí de la Comunidad de Madrid, como el Ayuntamiento de Alcobendas, las personas, los ciudadanos de Alcobendas siguen pidiendo a la Administración que se siga invirtiendo estos fondos porque no tiene nada que ver la crisis con la inversión en cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces este tema es el que vamos a tratar hoy. Será una serie de programas sobre cooperación que pretendemos seguir haciendo en las próximas semanas, en algunos centrados en las actividades que Sodepaz está haciendo o otras ONGs en cooperación al desarrollo, y también viendo cómo está la cooperación al desarrollo en diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En concreto, en el día de hoy presentaremos un vídeo de unas entrevistas sobre la cooperación al desarrollo en el Ayuntamiento de Alcobendas, que es uno de los ayuntamientos que va a mantener una partida importante del 0,7 para cooperación al desarrollo, la ha disminuido del 1%, pero ahí hemos hecho algunas entrevistas a algunas ONG y a la portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento para que nos cuente cuál es la situación de la cooperación allí. Para este programa tenemos 3 invitadas que forman parte, 2 de ellas de 2 ONGs de aquí de la Comunidad de Madrid y otra de un centro de investigación del Instituto de Complutense de Cooperación, y tendremos una charla sobre los trabajos, sobre las perspectivas y el trabajo de estas ONGs y lo que hacen. La primera de las invitadas, la que tengo aquí a mi cerca, es Taína Ojeda, que es investigadora del Instituto de Cooperación del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. De la Complutense. Sí. Entonces ella nos va a contar, bienvenida al programa, y nos puedes contar un poco, hago una presentación general y luego ya entramos un poco más en particular. Luego está María Reina Salazar, que es de la Comisión de Derechos Humanos guatemalteco, aquí hispano-guatemalteco, aquí de Madrid, y que nos contará también el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Cooperación al Desarrollo, en Derechos Humanos, en Educación para el Desarrollo, y también no solo es el trabajo que ellos hacen, sino también las perspectivas, cómo están viendo el sector de cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid. Y luego tenemos a Nuria Tobar, que es del Instituto... Iniciativas, una ONG. Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Que es ICID, que para nosotros es ICID, sí. Y que es otra ONG que lleva unos años trabajando también aquí en la Comunidad de Madrid y que tiene la peculiaridad que ellos también trabajan en África, no solo como la Comisión de Derechos Humanos en América Latina, y veremos también el trabajo que están haciendo y qué perspectivas ven, sobre todo en el trabajo en África o en Colombia o en otros sitios donde están, porque también para el futuro. Entonces, bienvenidas a las 3. Gracias. Y entonces, si quieres, Taína, nos cuentas un poco el Instituto Universitario de Cooperación. Vale. ¿Qué trabajo es lo que hacéis? ¿Qué haces tú directamente y qué es lo que hace el Instituto? Vale, sí, el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, conocido como IUDC, siempre con las siglas, ¿no?
de la Universidad Complutense, tiene 25 años trabajando en temas de desarrollo y cooperación. Tiene como varias áreas de trabajo, una de ellas es la investigación en materia de cooperación y para ello nos dividimos en varias líneas de investigación. Tiene la parte formativa con un máster en cooperación internacional para el desarrollo que ya tiene 25 años y un experto en promoción y gestión de ONGs. También tenemos una línea de publicaciones en la que tenemos la revista española de desarrollo y cooperación con 30 ejemplares ya dedicado a temas exclusivos de desarrollo y cooperación con algunos números monográficos y se trabajan distintos temas vinculados al desarrollo y la cooperación y también hacemos la parte de consultoría de evaluación de proyectos y de iniciativas que se hacen tanto en América Latina como en África. Entonces, bueno, tenemos como esa parte, digamos, de investigación, formación y publicación. Y dentro del instituto, ¿tú en qué área estás trabajando? Bueno, yo me dedico a la línea de cooperación sur-sur, que la coordina Bruno Ayllón, otro investigador del instituto, y nos dedicamos a estudiar precisamente todas esas iniciativas alternativas a la cooperación tradicional norte-sur, todo lo que se está haciendo entre países de América Latina y África y entre regiones, ¿no? Toda la parte de regionalización, integración, cooperación triangular también, que es la forma como se vincula la cooperación del norte con la cooperación del sur, y eso también forma parte del equipo de publicaciones y llevo las comunicaciones también del instituto. Vale, si quieres luego entramos un poco a analizar las investigaciones que habéis hecho sobre las perspectivas para el futuro Claro. de la cooperación al desarrollo y ahora pues hacemos la presentación así de cada una de las organizaciones. María Reina, ¿nos cuentas el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cuál es? ¿Desde cuándo estáis funcionando? ¿Cuál es el trabajo en el área de cooperación y en otras áreas que estáis teniendo aquí en Madrid en concreto? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca, pues bueno, como organización española nació a partir del año 93, ¿no? Pero ya teníamos un antecedente de trabajo en derechos humanos, en la denuncia, en la información de derechos humanos desde el año 1982, ¿no? Como Subcomisión de Derechos Humanos de Guatemala. Pero a partir del año 93 nos constituimos en ONG española y entonces nuestras áreas, ya aparte de no dejar el trabajo de derechos humanos, de información, de denuncia, de promoción de derechos humanos, incorporamos concretamente lo que es la cooperación al desarrollo como un punto digamos, de práctico de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces esto, vía la cooperación al desarrollo, es donde encontrábamos ese espacio y concretamente, si bien empezamos trabajando solo en Guatemala, porque el nombre nos compromete, incorporamos después a El Salvador. Se han hecho otros intentos en otros países de Centroamérica, pero por ahora lo tenemos más afianzado en los dos países. ¿Y en Guatemala, los tipos de proyectos que hacéis, cuáles son o tenéis? Sí, en Guatemala nos hemos centrado concretamente en el Altiplano Occidental de Guatemala en una primera etapa, ¿no? Y entonces nuestros proyectos allí, si bien no hemos dejado proyectos de derechos humanos, se ha tratado de trabajar áreas de proyectos productivos, proyectos agroecológicos, proyectos educación intercultural, ¿no? De liderazgo. Especialmente nuestra población meta ha sido las mujeres y mujeres indígenas, ¿no? En los últimos años, pues dada la situación de emergencia que se dio en el 2009 por el cambio climático, se decretó un estado de alerta en Guatemala, un estado de calamidad por la zona que se le denominó el corredor seco, y entonces empezamos a trabajar en el oriente del país, concretamente en una población que se llama Jocotán, que pertenece al departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Muy bien. Nuria, ¿nos cuentas un poco el trabajo vuestro como organización, como ICID, qué es lo que estáis haciendo? Bueno, ICID somos una organización, una ONG, como se suele decir así, ONG de desarrollo, ¿no? Especializada en temas de desarrollo. Como muchas ONGs, nuestro trabajo lo dividimos como en dos áreas fundamentales, ¿no? Por una parte, el área de cooperación, que hacemos proyectos de cooperación para el desarrollo en diferentes países. Tenemos, como tú has apuntado al principio cuando nos presentábamos, en América Latina estamos trabajando en Guatemala, en Centroamérica, y luego en Sudamérica estamos en la zona andina, sobre todo en Colombia
Uy, madre. Sigue, que no... En Colombia es donde más trabajo estamos desarrollando ahora mismo, pero bueno, también hemos tenido proyectos en Perú y en Ecuador. Y luego, por otra parte, en África, como tú apuntabas, bueno, la verdad es que ahora estamos sobre todo en 2 países, en Túnez, que es más bien área de Magreb, y en Cabo Verde. Y bueno, luego por otro lado, en el área de educación para el desarrollo son proyectos sobre todo trabajamos en redes, ¿no? En una estamos con SODEPAZ, que es un trabajo de incidencia y bueno, también haciendo actuaciones concretas de sensibilización, ¿no? En el foro de turismo responsable. Y luego participamos en una red en la que también están las compañeras del UDC, que es la red en derechos, que es una red para promover la aplicación, bueno, estos son un poco tecnicismos que manejamos en el ámbito de las ONGs, lo que venimos a denominar el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación, que en definitiva de lo que estábamos hablando es que la cooperación tiene que fundamentarse en los principios y valores de los derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces estas son nuestras 2 áreas y bueno, aunque nuestro ámbito es nacional, estamos sobre todo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es donde más estamos trabajando. Si quieres empiezo contigo, una pregunta así general que quiero hacer a todas, que es ¿cómo veis las perspectivas de la cooperación al desarrollo en estos momentos de crisis? Que es un poco el motivo del programa, es decir, ¿cómo lo estáis valorando? ¿Cómo creéis que va a afectar? ¿O cómo está afectando en estos momentos? Bueno, la verdad que las perspectivas no son buenas, pero también hay que decir que llevamos ya un tiempo viendo señales, síntomas de que la situación en este ámbito no es buena. Es verdad que se están produciendo recortes en el año 2010, por ejemplo, lo que nos afecta a las ONGs, bueno, eso Taina seguro que lo explica mejor, de todo lo que es la cooperación, las ONGs percibimos una parte, ¿no?, de lo que se computa como ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Y aunque siempre se dice que esa parte es la que menos va a sufrir los recortes, la realidad es que ya se han empezado a notar en el año 2010 las diferentes convocatorias. Si hablamos del ámbito estatal, que quienes nos dan más subvenciones es la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECI, ya en 2010 notamos un recorte considerable de los fondos, por no entrar en lo que tú ya has señalado, ¿no?, la cooperación descentralizada, que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos ha sido brutal, ¿no? Y bueno, en nuestro caso ahí no nos ha afectado por ahora tanto porque tampoco teníamos tanta presencia en sitios, pero sí que muchas organizaciones que estaban trabajando con ayuntamientos se han visto muy afectadas, programas y proyectos que se han visto pues truncados, ¿no? Y bueno, eso ya se ha empezado a ver y para este año pues yo creo que es que como no sabemos está todo por ver, ¿no? Porque o sea, que un poco la situación que hay ahora mismo es más bien de incertidumbre, ¿no? Más sí, de incertidumbre, ¿no? Exacto. Pero yo creo que es importante también contextualizar un poco, ¿no? Por lo menos desde el instituto ya llevamos bueno, una de las actividades fundamentales que tiene el instituto es hacer el seguimiento de la cooperación española. Entonces, así que tenemos una sección fija en la revista donde cada 6 meses pues, se hace un balance de la situación de la cooperación española, los avances, los estancamientos, los retrocesos y todas estas cosas, ¿no? Desde el 2010 comenzamos a hacer una investigación para ver el estado para ese momento de la cooperación y para ello creamos un grupo de trabajo con expertos de distintas áreas donde habían personas de las ONGs, del sector público, de todos los sectores, un poco para ver cuál era la percepción que se tenía sobre la cooperación en ese momento y hacer, digamos, alguna propuesta de cara a la próxima legislatura, ¿no? Independientemente de qué partido político ganara, pensando un poco en el tema de la cooperación, ¿no? Entonces, evidentemente, ya se tiene varios años dándose unos recortes, digamos, como en proporciones poco a poco, ¿no? Digamos así, ¿no? Por ejemplo, por poner simplemente 3 cifras, en el 2008 se había ejecutado algo así como 6.800 millones y en el 2009 ya fueron 6.584 y ya para el 2010, que es cuando se nota ya como el más gordo, estamos hablando de 5.917 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un contexto de crisis, una de las principales cosas que se tiende a pensar es que hay que reducir de algunos sectores, ¿no? Y bueno, lamentablemente la cooperación internacional es uno de esos sectores de los que sufren los recortes, ¿no? Si te parece, nos han avisado de que vamos a poner el vídeo. Ah, perfecto. Entonces, ponemos ahora el vídeo de las entrevistas, que vamos a ver, bueno, cómo repercute en un ayuntamiento concreto, y no solo en el tema de fondos, sino también en el tema de la cooperación como una forma de participación ciudadana.
y luego ya seguimos con estos datos con mucho más concretos. Dando algunos datos del 2008, 2009, 2010, ¿no? Sí, de cómo se había ido. Claro, es que era un poco por poner en contexto, ¿no? Porque se notó en la legislatura anterior un incremento bastante, o sea, empezó a incrementarse la ayuda, el dinero que se destinaba a la ayuda oficial al desarrollo, sobre todo porque también hay que tomar en cuenta que también la cooperación internacional es una política pública también y forma parte también de la acción exterior del Estado. Entonces, claro, dependiendo del interés que tenía España, digamos, en ese momento de empezar a entrar como, digamos, a tener una mejor posición en los foros internacionales y todo esto, empezó también a destinar mucho más dinero a la cooperación. Sin embargo, también se sabe un poco por las investigaciones que tampoco había mucha capacidad interna, digamos, para gestionar la cantidad de los recursos, ¿no? Eso es lo que explica un poco por qué el apoyo a los organismos multilaterales y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir del 2008 comienza ese descenso en la apuesta, digamos, por la cooperación, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista financiero. También se apelaba un poco al tema de la calidad y de la eficacia, pero bueno, no estoy yo tan segura de si realmente los recortes tienen que ver realmente con eso, ¿no? Yo creo que España tiene un compromiso con la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio y con el tema del desarrollo humano sostenible, y existen muchos compromisos internacionales, además que no hay que obviar el tema de la solidaridad y que en épocas de crisis yo creo que es cuando mejor se demuestra realmente la solidaridad que se tiene, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, es una cosa que viene, digamos, ya desde hace un tiempo. Y yo creo que el panorama ahora es un poco de incertidumbre. Realizamos una mesa, que te lo había comentado el otro día, desde el Instituto organizamos una mesa de diálogo con los partidos políticos previo a las elecciones, un poco para conocer cuál era la idea que tenían en los planes de gobierno para la cooperación, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del 0,7, que desde la sociedad civil se reivindica y que se exige, por ejemplo, recuerdo que la portavoz del PP decía que el 0,7 era imposible de cumplir ni siquiera en época de bonanza económica, que había que esperar un poco a ver cuáles eran los presupuestos de este año y ver. Entonces, bueno, digamos una disposición como tal a incrementar la cantidad de dinero que se destina a la ayuda oficial de desarrollo, yo creo que es difícil, ¿no? Y para terminar, yo creo que hay como tres grandes elementos importantes que se toman en cuenta a la hora de contabilizar la cooperación, que es directamente las acciones directas de cooperación, la educación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Ahora, con estos recortes, yo creo que los que más se ven afectados sería la parte de educación para el desarrollo, toda la parte de sensibilización, que es buena parte del trabajo que hacen las ONG y desde la universidad también, yo creo que sería uno de los sectores más afectados, ¿no? Bueno, no sé si en otro momento te comento un poquito. Sí, si queréis, luego retomamos un poco el tema. Quería preguntarle a María Reina sobre un aspecto concreto de la cooperación descentralizada, que es la que hacen los ayuntamientos. Que vosotros trabajáis en ayuntamientos. ¿Nos puedes comentar cuáles son las perspectivas que estáis viendo o cómo se están comportando los ayuntamientos de Madrid a nivel local en la cooperación al desarrollo? Sí, la comisión pues tiene una experiencia de quizá como en 7 ayuntamientos que ha estado trabajando en estos últimos años. Y sí vemos un descenso, algunos ayuntamientos incluso ya han eliminado para el 2012 la partida de cooperación. Otros, bueno, depende, aunque tengan el 0,7, claro, pero va sobre el presupuesto que tienen del general, entonces claro, siempre se ve disminuido porque también sus ingresos, si lo tenían, sus ingresos dependían mucho de la construcción, entonces también eso se nota que ha disminuido, ¿no? Pero siguen manteniendo el 0,7, ¿no? Pero lo que sí nos preocupa aún es ayuntamientos que por convenio nos han exigido que ejecutemos los proyectos, ¿no? Y entonces los hemos terminado, los hemos justificado, nos han enviado cartas aceptando los informes y aún no nos han pagado, ¿no? Entonces eso me parece aún más grave. Sí, pues para poderlos ejecutar, las contrapartes han tenido que hacer préstamos entre cooperativas, ¿no? Y entonces ellos están pagando intereses a ese préstamo, que eso va a ser, si un día llegan a pagarnos esos ayuntamientos, eso no se va a poder recuperar. Por ejemplo, esos intereses que la contraparte está pagando, eso nadie. Cuando en caso contrario fuéramos las ONG las que faltamos, es que por 2 céntimos a veces nos están pidiendo la justificación, ¿no? Entonces yo pienso que sí es preocupante, ante todo, porque no empezó se puede decir que algunos ayuntamientos no era cuando la crisis,
fue mucho antes. Nosotros tenemos convocatoria de 2005, que nos deben el 30%, ¿no?, de un proyecto ejecutado, el 100% de una convocatoria de 2007, ¿no?, y así varios, ¿no?, que tenemos. Entonces eso se viene a agudizar aún más ahora con la crisis. Pues claro, el que les escribas, les mandamos cartas, vamos a entrevistas y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Nuria, ¿nos cuentas un poco el trabajo vuestro en África, por ejemplo, que es una de las un continente donde muchas ONGs españolas no trabajan, normalmente las europeas? ¿Se está viendo algún cambio de estrategia o estáis notando de ONGs que se están trasladando a su trabajo allí, por ejemplo las europeas, o en cuanto a prioridades, si es más prioritario África que América Latina, otros? Bueno, esto es como lo que hablábamos antes de los recortes. Ya lleva bastante tiempo que desde, bueno, tanto la cooperación española como otras agencias europeas, o la Comisión Europea y bueno, otras instancias, se dice que hay que priorizar a los países menos adelantados, ¿no?, a los países que según los índices de desarrollo humano pues muestran unos indicadores más bajos en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces sí que se está notando que un poco el foco de atención, que por ejemplo la cooperación española siempre ha estado en América Latina por los evidentes lazos culturales, históricos que se tienen, ¿no?, con toda esa región, pues desde hace tiempo sí que se han ido incrementando las ayudas para África. En eso a las ONGs, a algunas nos ha pillado un poco, bueno, a unas más que a otras, con el pie cambiado, porque es verdad que no ha sido una zona geográficamente prioritaria de trabajo para nosotras, ¿no? Y bueno, ahí con el anterior gobierno ahí ya hubo movimientos. Es verdad que como ha habido mucha priorización de esta zona, sobre todo África subsahariana, bueno, se hizo el Plan África y ha habido un incremento mucho también de embajadas, oficinas técnicas de cooperación, que son las delegaciones de la ECI en los países, ¿no? Y sí que se ha incrementado mucho y sí que, bueno, hemos venido notando el aumento también de la presencia de las ONGs españolas que están trabajando ahí. Lo que pasa es que esto lleva un tiempo, ¿no? Porque claro, ONGs que sobre todo en España están especializadas en trabajo en América Latina, pues es difícil empezar ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo, es que claro, ahora todo está un poco, es lo que decías tú de la incertidumbre. Yo no sé, con estas nuevas tendencias ahora también que hay de la cooperación, ¿no?, que yo creo que van a responder no solo a intereses como de política de Estado, ¿no?, sino también a otro tipo de intereses privados, ¿no?, porque ahí está entrando el sector privado de lleno también en el ámbito de la cooperación. Esto ya es una opinión muy personal mía. Yo no sé si España en su política de las empresas grandes españolas, multinacionales, tiene mucho trabajo en América Latina. Entonces yo creo que España no se va a retirar de América Latina, pues porque tiene mucha presencia ahí, mucha trayectoria y también le interesa, ¿no?, ahí esas alianzas público-privadas mantenerlas. También entiendo que África es un terreno nuevo donde también pueden expandir también los intereses españoles, ¿no? Sí. Entonces eso yo creo que ahí vamos a ver cómo se conjugan, ¿no?, estas alianzas que se están produciendo. Yo quería hacer una pregunta en general a las tres, que es sobre el tema de se justifica con la crisis la reducción de los fondos, ¿no? Es decir, no podemos mandar, incluso hay alguna frase por ahí de algún político que ha dicho de que cómo vamos a dar dinero si aquí estamos en crisis, el dinero habrá que darlo aquí, ¿no? Claro. Nosotros lo que sabemos por alguna encuesta que se ha hecho es que precisamente los ciudadanos y ciudadanas siguen pensando de que hay que invertir dinero en cooperación al desarrollo. Claro. ¿Vosotros cómo creéis cuál es el estado de opinión pública, ¿no?, sobre esto a nivel de las personas, de la ciudadanía normal, y si realmente la gente sigue pensando que hay que invertir en cooperación al desarrollo? Claro. Sí, evidentemente yo creo que hay que ir hacia una mejora en la calidad y la eficacia de la cooperación, pero yo creo que hay algunos elementos de análisis que te permiten identificar si realmente una reducción en el dinero que se invierte en cooperación, si esos recortes se terminan justificando por la crisis y tú notas que eso va en mejora de la situación social y económica dentro del país,
un análisis así como muy simple, tú dirías, bueno, igual puede que sí, pero basta con leer la prensa todos los días y ver cuál es la situación de España para darte cuenta que eso que se está reduciendo en cooperación no se está invirtiendo tampoco en otros sectores y no se está repercutiendo en una mejora social, ¿no? Yo creo que hay muchos otros elementos que justifican la no reducción. Puede ser que no se vaya en un primer momento a un incremento de un tanto por ciento en la cooperación, pero no a una reducción, no hay una justificación. Y yo creo que hay un compromiso político, digamos, ya no vamos a hablar de una deuda histórica, pero sí una relación y un compromiso político con la solidaridad y con la promoción del desarrollo en los países del sur, y ya no me refiero solamente a América Latina, sino inclusive muchos asiáticos y en África, en los cuales yo creo que es una apuesta política importante de apoyo a estos países para la promoción del desarrollo. La otra cosa es se han asumido compromisos internacionales para la promoción del desarrollo, y España yo creo que debe respetar de alguna manera y mantenerse en esos foros. Y la otra cosa es que eso, pues no se justifica una reducción cuando tampoco hay unas mejoras internas. Entonces, si se hace un análisis como un poco más en profundidad, no tiene una justificación como tal los recortes. Yo creo que la opinión en general de la gente es que todo lo contrario, que se siga manteniendo la cooperación, que se apoye por medio de la solidaridad y de la cooperación a otros pueblos, porque se pueden tomar muchas otras medidas desde el punto de vista económico y de políticas públicas para mejorar la situación interna, ¿no? ¿Qué opináis de lo que veis vosotras en la calle o en los sitios que estáis trabajando, en las actividades de sensibilización y de educación para el desarrollo? ¿Qué opina la gente sobre la cooperación al desarrollo? Yo pienso que sí es importante tratar de explicarlo a través de los proyectos de sensibilización, ¿no? Que muchas veces, que en realidad cuando en tiempos de crisis es cuando a veces se es más solidario, ¿no? Entonces yo pienso que es la forma como tenemos la tendencia de hacer llegar el mensaje, ¿no? Ya sea a nivel de las áreas donde nos movemos en sensibilización, ¿no? Y en opinión de la gente, claro, es muy fácil decir, si aquí estamos mal, ¿no? ¿Por qué vamos a ayudar a otros? Pero eso es solo una visión muy parcial. Yo pienso que en la mayoría de las gentes está siempre la solidaridad, ¿no? Que es lo que hay que tratar de cultivar y esos valores tratar de infundir, ¿no? Y bueno, por ahí pienso que podría irse a hacerse una labor más de sensibilización, quizá. Yo de todas formas creo que, o sea, es cierto que, o sea, ahí hay un debate falso, yo creo que un poco demagógico, si quieres, ¿no? Que es verdad esto de decir, bueno, ¿cómo vamos a dar fuera con la que tenemos aquí, ¿no? Y yo, aunque creo que aquí en España la gente es muy solidaria y lo ha demostrado en multitud de ocasiones cuando ha habido situaciones catastróficas, cómo se implica, cómo se moviliza y tal, pero también creo que ahí, haciendo un poco de autocrítica a las instituciones, las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en el ámbito del desarrollo, creo que hemos perdido un poco ahí la ocasión de explicar la importancia de este trabajo, lo que dices tú. O sea, es que la cooperación no es una cuestión de caridad que damos en tiempos de bonanza a lo que nos sobra, ¿no? O sea, teníamos la oportunidad, y es verdad que eso se ha dado mucho en estos últimos años, de considerar la cooperación como una política de Estado y como un espacio de participación ciudadana, de representar aquí también la voz y los intereses de otros países, otros pueblos, ¿no? Y creo que ahí no hemos sabido a veces explicar bien, cuando ha llegado la crisis, que esto no es porque a mí a veces tengo la sensación de que se está provocando un debate de los pobres contra los pobres de aquí contra los pobres de allá, a ver quién nos llevamos la parte del pastel. Y es lo que decías tú, ¿no? Que es que no... O sea, no ese es el debate, porque lo que vamos a recortar allá se va a recortar en ayuda al desarrollo, probablemente no va a llegar aquí a ningún sitio. O sea, que seguramente habría que hacer un análisis real de en qué se está gastando, ¿no? El gasto público, en qué se está invirtiendo, en qué no. En todos los ámbitos actuar con más eficacia, con mayor transparencia. Sí. Y yo creo que ahí tenemos también un papel muy importante que igual no hemos jugado lo suficientemente bien. Y ahí hay dos cosas que quería yo comentar. Una es que en el IRPF, en el impuesto de la renta, los ciudadanos ponen en una casilla que el 0,7 lo dediquen o a la Iglesia o a otros fines de carácter social.
Entonces parece ser, hay una denuncia de la coordinadora de ONG de la semana pasada o de hace pocos días, en el que comenta que las comunidades autónomas, que son las que gestionan parte de ese 0,7, con ese dinero que tiene que ir a la cooperación al desarrollo, a otros fines de carácter social, no los están invirtiendo en eso. Es decir, que son fondos que los ciudadanos se han dicho que se gasten en ese 0,7. Es decir, que hay mucha gente que ha dicho que su dinero vaya a esto, y tampoco ese dinero se está gastando porque las comunidades están bloqueando los fondos de cooperación al desarrollo. Y luego, en el caso de sensibilización y educación para el desarrollo, las dos organizaciones que estáis haciendo estas actividades, parece ser que es una de las de las líneas de financiación más afectadas, ¿no? Y que están eliminando muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, están quitando la educación para el desarrollo, o incluso lo que es peor, porque están eliminando incluso lo que son las convocatorias públicas. Nosotros ya sabemos de varios ayuntamientos en que la educación para el desarrollo dicen es que hay muy poco dinero, y para ese poco dinero que hay, pues lo gestionamos nosotros directamente. Entonces no empieza a haber una convocatoria, con lo cual no sé qué opináis, o si lo estáis viendo, que la educación para el desarrollo está siendo más afectada que a lo mejor incluso la cooperación. La verdad que sí. O sea, yo quiero decir que ya la educación para el desarrollo partía de una situación bastante precaria, ¿no? Siempre ha sido un poco como la hermanita pobre ahí del ámbito de la... O sea, respecto a los montos que siempre se han asignado a cooperación, la educación para el desarrollo ha costado mucho mostrar que es un espacio realmente importante, y tan importante como la cooperación, y totalmente complementario, ¿no? Y pues la verdad que es una lástima, porque sí que se habían dado pasos importantes a nivel estatal de la cooperación española. Hay una estrategia de educación para el desarrollo que se hizo con, bueno, yo creo que de una manera muy en profundidad y muy seria, ¿no? Y entonces hay un montón de trabajos que se han avanzado que quedan en nada, y bueno, es un espacio que desde las ONGs, pues precisamente lo que hablamos, era donde dábamos a conocer nuestro trabajo, donde explicábamos, donde se analizaban las causas de las situaciones de pobreza de algunos países. Entonces, es cierto, se está recortando y se va a recortar aún más, y yo creo que eso pues va a hacer mucho daño, ¿no? No solo a las ONGs, en general a la sociedad, ¿no? Porque pues vamos a perder una parte de conocimiento de otras realidades que de otra manera no se va a tener, ¿no? Sí, yo lo veo también de ese punto de vista, porque, por ejemplo, si bien estamos casi a las puertas de 2015, ¿no? De los objetivos del milenio, ¿no? Y si bien se había iniciado una campaña de darlos a conocer a todos niveles de la sociedad, ¿no? De cómo hay que implicarnos en el conocimiento, ¿no? de esos objetivos, pues yo pienso que al haber esos recortes, pues es que en realidad se queda truncada una tarea, ¿no? Que no quiere decir que no las ONGs por propia iniciativa y con sus escasos recursos se deje de hacer sensibilización, pero a lo mejor no con la dimensión que se podría llegar hacia otros sectores, ¿no? Entonces, claro, el ingenio está en las organizaciones, pero la cuestión es esa de que es contraproducente, ¿no? Porque si hay un proyecto de cooperación al desarrollo, pues hay la necesidad también de sensibilizar aquí de lo que se está haciendo en los países del sur, ¿no? Sí. Entonces es complementario, ¿no? Entonces sí es preocupante, ¿no? Que es, como dice la niña menos favorecida ha sido siempre la educación y la sensibilización al desarrollo. Sí, una cosa que planteaba Nuria antes, que es el tema de las empresas. Es decir, nos están vendiendo un poco ante esta situación de crisis, no hay fondos públicos, no se pueden dedicar a la cooperación al desarrollo, y nos dicen a las ONGs, tenéis que ir, primero hay que dar un papel a las empresas en la cooperación al desarrollo, y por otra parte a las ONG de que tenéis que ir con las empresas en esto de la cooperación al desarrollo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué significa la entrada de las empresas en la cooperación al desarrollo? ¿Qué significado real tiene? Yo creo que, bueno, dado todos los elementos que hemos visto aquí, yo creo que ya hay varios puntos de análisis que me aventuro ya a decir que vamos a hacer un cambio de modelo de cooperación, ¿no? Digamos que las legislaturas pasadas, por ejemplo, el tema de comenzar a trabajar más con países africanos, el de destinar una agenda hacia África, el de hacer una cooperación multisectorial, de trabajar enfoque de género, enfoque de derechos humanos, este tipo de cosas,
mostraban un modelo de cooperación en construcción. Ahora, en esta nueva legislatura, dados algunos elementos, como por ejemplo las alianzas público-privadas, el tema, ya no, o sea, no es quedarnos solamente en el tema del recorte, ¿no? De que ahora se destine menos dinero, no, sino cómo y de dónde va a salir ese dinero, ¿no? En la mesa de diálogo que estaba comentando anteriormente, que hicimos el pasado noviembre, el año pasado, una de las preguntas fue esa, ¿no? Un poco que cuál iba a ser el papel de la empresa privada. Y se dijo que se quería fortalecer a la empresa privada como un actor de cooperación. ¿Por qué? Porque no todo el dinero que se destina a cooperación debe salir de los fondos públicos. Ese había sido el argumento, ¿no? Y que las empresas también tienen a través de la responsabilidad social corporativa o social empresarial, como la llaman acá, digamos que también tiene un compromiso, digamos, con los países en los que trabaja, ¿no? Yo creo que es básicamente un cambio de modelo. El hecho de una de las cosas que se trabajan para esta nueva legislatura es la concentración geográfica, la concentración sectorial y la incorporación de la empresa como un actor en la cooperación. Entonces, claro, si tú analizas la concentración sectorial en algunos países de América Latina y en el norte de África, y si ves que la concentración sectorial se va a basar básicamente en servicios básicos, y ves en qué trabajan las empresas españolas en estos países, tanto en América Latina como en algunos países africanos, te das cuenta que hay una relación directamente de involucrar la actividad empresarial, pero ya no como cooperación internacional para el desarrollo, sino una promoción y una difusión del trabajo de las empresas más allá de las fronteras españolas, ¿no? Lo cual, pues bueno, es un objetivo de política exterior legítimo, digamos, no hay ningún problema, pero eso no es cooperación internacional para el desarrollo. Entonces yo creo que vamos hacia un nuevo modelo con otras características, todavía es muy pronto para definirlo como tal, pero yo voy mucho más allá y creo que es eso, un cambio de modelo. Y dar mayor participación a las empresas para que tengan más beneficios. En el caso del turismo, por ejemplo, ¿no? El de la responsabilidad social corporativa, creo que hemos tenido alguna charla últimamente, ¿no? De algún profesor que hablaba de este tema, ¿no? De cómo las empresas utilizan la responsabilidad social corporativa como una forma precisamente de ocultar lo que están haciendo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ahí en ese debate también lo que hay que decir es que las empresas ya llevan tiempo en la cooperación, o sea, que no es una cosa nueva. Y de hecho, pues en España se ha hablado mucho y se ha criticado mucho que muchos créditos FAD, los que se llaman Fondos de Ayuda al Desarrollo, se estaban entregando más que para hacer cooperación, para ayudar a lo que llamamos la externalización, ¿no? De las empresas en el exterior, ¿no? O sea, son políticas y fondos que se destinan expresamente para apoyar a las empresas españolas en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos debatir si es legítimo o no. Lo que creo que está sobre la mesa es si eso es cooperación. Entonces, en el ámbito del turismo, España como gran potencia turística, ¿no? Sí que es verdad que con fondos públicos se han apoyado esas políticas de apoyo a las empresas españolas, tanto en América Latina, en Centroamérica se han dado cosas, también en la zona del Magreb, ¿no? Entonces, claro, lo que desde las ONGs, bueno, ahí también hay mucho debate interno, ¿no? Con esto de la responsabilidad social corporativa, también qué es el sector privado, ¿no? Porque el sector privado es muy amplio. Lo que pasa, que sí es verdad, el sector privado también pueden ser empresas de la economía social o cooperativas que pueden estar queriendo involucrarse con todas las buenas intenciones del mundo, pero lo que se está dando en realidad efectivamente es lo de la responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿quién las están llevando a cabo? Pues las grandes empresas multinacionales, ¿no? Pues en el caso de las empresas del turismo, pues bueno, hay varios nombres, Solmelia, España tiene Grupo Barceló. Entonces, claro, que estas empresas que tienen denuncias, pero además conocidas, ¿no? Por actuaciones que han tenido, ¿no? En zonas, en parajes naturales, mala gestión de los recursos naturales, explotación literal, ¿no? En las condiciones laborales de la gente, que luego vengan, se ponen esta etiqueta de verde, pues porque en sus hoteles se ponen bombillas reciclables y no sé qué, pues lo que muchas ONGs estamos denunciando es que eso son más bien operaciones de marketing que en realidad quieren encubrir otra realidad, ¿no? Entonces también ahí desde la sociedad civil de las ONGs deberíamos pedir mayor coherencia, ¿no? Y sobre todo yo creo que más que... O sea, lo que hay que pedir y exigir es el cumplimiento de las legislaciones, de las normativas medioambientales, laborales de las empresas españolas aquí y allá, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social corporativa debería ser eso, ¿no? Que las empresas sean responsables jurídicamente de sus actuaciones, que eso sí que sería bueno, ¿no? Que actuasen
de acuerdo a la legalidad y a la normativa, pero lamentablemente... Cooperación para el desarrollo. Claro, pero lamentablemente eso no es lo que se está dando, ¿no? Que nos quedan ya unos pocos minutos. Yo decir en ese sentido, creo que había uno de los casos que se han estado denunciando ahora por bastantes ONGs, una campaña en contra de un proyecto financiado por Repsol por parte de la ECI, ¿no? Que no sé exactamente, creo que era en Ecuador, ¿no? Sí. La Fundación Repsol ha recibido en la pasada convocatoria abierta y permanente de la ECI cerca de 150.000 euros para un proyecto en Ecuador, en un sitio donde Repsol está llevando a cabo explotación de recursos naturales, pero complementariamente pues está ayudando, dice, a las poblaciones indígenas a buscar alternativas. Entonces, lo primero es, ¿por qué destinamos fondos públicos a empresas como Repsol, que no creo que estén precisamente carentes de fondos, ¿no? Y lo segundo es que eso es cooperación, eso creo que es lo que nos deberíamos preguntar también. Nosotros hemos estado en alguna convocatoria en que la Fundación del Real Madrid presentaba propuestas para pedir fondos. Cuando paga ha recibido varios proyectos de la cooperación española. Nosotros en la que yo estuve, pues se le rechazó, ¿no? En la que estábamos valorando los proyectos, las diversas ONGs y el ayuntamiento correspondiente. Pero una fundación como el Real Madrid, que tiene fondos, y el Real Madrid que tiene dinero para pagar miles de millones a sus jugadores, el que pida además fondos públicos para un pequeño proyecto de deporte, que puede estar bien, pero vamos, que no tiene mucho En sentido. Senegal, precisamente, ha recibido varias veces ayudas, fondos para de cooperación. Pues nos queda muy poco tiempo. Yo solo quería preguntar una cosa, lo podemos dejar pendiente para otro día. Taína, era el tema de la cooperación sur-sur, que es un tema de investigación. Entonces lo que podemos hacer, primero que nos adelantes un poco qué es eso de la cooperación sur-sur e incluso emplazarnos para otro programa en que hablemos de la cooperación sur-sur. Sí, ¿no? encantada. ¿Qué es la cooperación sur-sur? En un minuto. ¿No? En un minutito. O 2 minutos. Bueno, la cooperación es básicamente la cooperación entre países de desarrollo. Son, digamos, de una forma colaborativa de asociación entre países que tienen igual o similar condiciones de desarrollo, y básicamente ha comenzado, no es algo nuevo, aunque últimamente se habla mucho de ello, y es básicamente cuando en un país se desarrollaba algún programa medianamente exitoso, pues de alguna forma el de al lado como que lo veía y pues de alguna manera no que se replicaba, sino que compartiendo problemas comunes y alternativas de solución comunes se fueron ayudando. Para que veas que el tema de los recortes no tiene nada que ver el tema del dinero. Países que no tienen básicamente muchos recursos se apoyan desde el punto de vista técnico y muchas veces financiero para el desarrollo de programas productivos, sobre todo, desarrollando capacidades locales y reproduciéndolas en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? El apoyo entre distintos países que comparten niveles de desarrollo parecido, historia común y, digamos, problemas parecidos. ¿Y las organizaciones del norte cómo podemos implicarnos ahí? A través de la cooperación triangular, porque la cooperación sur-sur se caracteriza por ser entre países del sur. No es como la cooperación tradicional norte-sur, sino es sur-sur. No solamente se hace desde el punto de vista desde los estados como actores, sino también organizaciones sociales, colectivos transnacionales y movimientos. Las organizaciones se pueden incorporar conociendo primero los proyectos que ya existen y los programas que ya existen entre organizaciones del sur y por medio de una acción triangular ofrecer capacidades técnicas o inclusive algún tipo de financiamiento. Pero yo creo que lo primero es conocer lo que hay y luego buscar la forma de adaptarse a lo que ya se está haciendo dentro de los propios países del sur. Daría para un programa específico. Para lo que quieras. Entonces, sí, te emplazo a otro día invitarte y a lo mejor contar alguna experiencia de ONGs que estén haciendo este tipo de trabajo de triangulación de sur-sur. Pues nos queda ya poquísimo tiempo, solo anunciar que dentro de 15 días vamos a tener a una compañera guatemalteca que es de una organización de la zona que trabaja precisamente en la Comisión de Derechos Humanos, y que nuestra idea era que el próximo programa dedicarle a Guatemala y tener pues a María, que va a estar aquí, que es de una comunidad indígena de la zona de Quetzaltenango, que nos cuente cuáles son sus experiencias, que ha venido a contar eso precisamente en el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Agradeceros la presencia aquí y alguna incidencia que hemos tenido con el decorado y eso, pero en principio parece que todo ha funcionado bien. Pues nada, muchas gracias.